Hola a todos, de nuevo en esta emisión en vivo de Valor Analytics desde la Convención Bancaria en su versión 59, desde Cartagena de Indias, gracias al apoyo del Banco Itaú, de Grupo Indra y por supuesto de Asobancaria que nos ha dado este espacio. Me acompaña, como lo anunciamos ya muchas veces y también lo vieron en redes sociales, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Luis Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a aprovechar que Luis Carlos no habla mucho con nosotros. Gracias de nuevo. Creo que solamente 2 o 3 veces hemos podido hablar desde que Valora está funcionando apenas hace 7 años. Increíble que hayan pasado 7 años Increíble que ya. ha pasado 7 años, pero yo los admiro a ustedes. Ustedes han sido un gran medio. Muchas gracias, Luis Carlos. Bueno, aprovechemos entonces el tiempo. Arrancó la convención y estuviste en uno de los paneles de apertura y uno de los mensajes fue, la economía está creciendo, hay reactivación, pero hay algunas alertas, unas red flags ahí sobre consumo. Cuéntame un poco más cuál fue la visión de esa alerta que lanzaste. Sí, la alerta que yo lancé consiste en lo siguiente. En la década anterior a la pandemia, 2010-2019, la economía colombiana creció en promedio un 3.6%. Ok, Después, si se toma el año 20, 21 y 22, entendiendo que el 20 pues, fue pandemia, gran contracción económica, pero 21 y 22 años de reactivación, promedio los 3 años, 3.6%. ok, Ahora, si tomamos el promedio del 2023 y 24, promedio 1.2%. ok. Entonces, uno diría, nos estamos quedando rezagados. Pero entonces viene el tema y alguien diría, sí, pero el primer trimestre se creció 2,7%. Correcto. Dos observaciones. Primero, muy bueno que se crezca. Muy malo que estemos todavía tan rezagados sobre el promedio. Muy malo que ese no es un crecimiento suficiente para lo que tiene que ser el objetivo de los colombianos, Totalmente. que es salir del subdesarrollo. Sí, Pero entonces también hay una alerta adicional, y era la que mencionaba yo ayer. Todo crecimiento es bueno. Crecimiento basado casi exclusivamente en consumo, ese me preocupa. Que la gente me diga, no, pero es que entretenimiento subió 20%, sí, excelente, pero muy bueno, yo feliz. Nosotros tenemos una cosa que se llama experiencia Zaval, claro, buenísimo, claro, la conozco. pero no queda infraestructura construida, quedan gastos. Y ese gasto sí impulsa, pero no es suficiente. Entonces Sí, yo me pregunto, ¿cómo hacemos para acelerar la inversión? La inversión está en un momento muy, muy bajo con relación al PIB. Tradicionalmente en Colombia hemos tenido inversión entre el 22 y el 25% del Producto así es, Interno así Bruto. es. Estamos ahora en 17%. Así es. Para este año en el presupuesto solamente el 15.8% del presupuesto general de la nación es inversión. ¿Qué quiere decir eso? Estamos con un presupuesto de una inflexibilidad enorme, Sí, porque uno pudiera decir, pues bajen los costos. Es que ya no hay tantos costos para bajar. Es que el 21% del presupuesto se lo llevan solamente los intereses de la deuda colombiana. correcto. Es que las transferencias ahora, sobre todo con las últimas leyes, pues se van a volver todavía más detractivas al presupuesto. Mm. Y por el otro lado, los ingresos, que es la otra manera de cuadrar un presupuesto, pues tampoco están dando los resultados previstos. Se habla entonces de una necesidad de un ajuste al presupuesto nacional de 30 a 40 billones de Millones. pesos. Sí. Eso es lo que yo digo, eso es lo que me preocupa. Veo unas banderas ahí. Y claro, vuelvo y digo, crecimiento siempre es bueno, pero no nos confiemos, no estamos donde tenemos que estar. Claro, porque al final ese crecimiento de consumo y en temas como conciertos y demás no genera un gran ciclo de inversión general que al final termina siendo un círculo virtuoso en la economía, que eso es lo que todos buscamos al final. Así mismo es. Y consumo, hay algo que me llama la atención y es, que lo he dicho también, en términos reales, la cartera de los bancos está decreciendo. En términos nominales creciendo, en términos reales decreciendo. Ok, Lo decía llamativo. ayer el profesor Ferrari. Entonces yo digo, ¿de dónde está saliendo la plata para tanto consumo? No lo sé. Sí, Yo no sí, tengo la sí, 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 respuesta. sí, sí. Remesas, no sé, puede ser. Posiblemente Una economía que siguen subterránea, creciendo un montón. no lo sé. Sí, exactamente. Algo así. Remesas estamos ya casi en poco más de 1.000 millones de dólares mil al cien mes. millones por mes, eso es una cifra histórica y que cree Eso que se casi crece que cada le mes. cubre a uno la balanza comercial, que Sí, está a la vez como en 1.000 a 1.200 millones de dólares negativos mensuales. sí, de acuerdo. Y que además genera mucho consumo en algunos sectores muy específicos, vivienda, eh, arriendo, alimentación, que son las familias que se fueron para mandar dinero a sus familias. Así es. Eh, Luis Carlos, el gobierno ha estado planteando, obviamente, muchas reformas que era su promesa de campaña, cambiar algunas cosas.
¿Cómo están viendo ustedes el tema de la reforma laboral? ¿Qué tanto impacto ven ustedes que tenga eso? No solo en grandes holdings como ustedes, que por supuesto son muy grandes, creo que ustedes tienen más de 200.000 empleados, pero en empresas como Valora, nosotros tenemos 50 empleados. Exactamente. ¿Qué efectos están viendo sobre eso? A mí me han preguntado muchas veces por la reforma laboral y yo siempre digo lo mismo. Cualquier cosa que le mejore las condiciones a un empleado, por Dios, estoy totalmente de acuerdo. Pero no hay almuerzo gratis, como dicen los americanos. ¿Y a qué me refiero? Sí, 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 sí. Y lo he dicho varias veces. Digamos que yo tengo 12 empleados que me cuestan 100 pesos. Y ahora alguien me dice, pues los 12 empleados le van a costar 120 pesos. Entonces yo digo, yo no puedo tener 2 empleados, solamente puedo tener 10 porque es que yo no puedo aumentar mis costos de la nómina. Y me han dicho, pero ¿por qué no? Simplemente da menos utilidades. Y uno de administrador, y a ustedes en Valora les tiene que pasar eso, dice, es que yo tengo unos inversionistas que me confiaron su capital y que necesitan un retorno sobre el capital. Y si yo no le puedo ofrecer el retorno que mi inversionista requiere, mi inversionista va a recoger su plata y va a buscar una inversión que sí le dé el retorno que quiere. Claro. Ahora, tú dices una cosa que es totalmente cierta. Uno coge una compañía, no son tantos los empleados, pero nosotros tenemos en Colombia 70, 80.000 empleados y en Centroamérica como otros 25.000. Ahora, claro, si uno hiciera un esfuerzo enorme, entonces dice, nos da pena, tenemos que recortar el 5% de la nómina y entonces pues ahí hay 5.000 empleados. Pero una compañía de servicios, cualquier pyme colombiana no puede darse el lujo de recortar su fuerza laboral porque si tienen 5 empleados no pueden recortar 2 o 3 porque entonces ¿qué pasa? Empiezan a perder competitividad. Claro. Los inversionistas empiezan a decir, hombre, sí, me encanta su empresa, pero yo puedo sacarle mejor rendimiento en otras cosas. Eso es lo que a mí me preocupa. Por supuesto. Y poniendo de nuevo el ejemplo de Valora Analytics, eso me afecta a mí directamente contra el presupuesto. Yo tengo un presupuesto para todo el año. Si el costo se me sube o me toca sacar a alguien, que eso no lo queremos nunca, Claro. o dejar de hacer un proyecto o dejar de crecer en algún segmento. Eso es para que uno entienda la magnitud de lo que esto representa. Eso no es solamente súbame el sueldo y ya está. Eso tiene una implicación general en toda la operación de la empresa. No hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis, tal cual. Me gustaría que hablemos del tema fiscal, que es uno de los retos grandes que tiene el presente gobierno. Vamos a publicar pronto para que ustedes estén pendientes también en la página de Valora Analytics, que se vienen apretones de arreglo fiscal, muy seguramente la cláusula de escape para tener un margen de maniobra, porque el déficit sigue siendo muy amplio. ¿Qué visión tienes tú sobre eso y de la implicación que eso tiene de nuevo, económica y para las empresas? La cláusula de escape es un poquito como el avestruz, ¿no? Que cuando la cosa se pone terrible simplemente mete la cabeza dentro de la arena. Sí, buenísimo que haya, si hay una cláusula de escape, si es legítimo utilizarla, pero eso no quiere decir que se arregló el déficit fiscal. Total. El déficit fiscal sigue igualito. Estamos hablando, es gracioso, pero uno habla, bueno, ¿y cuál fue el déficit fiscal de 2024? Y todo el mundo cree que está alrededor del 7%. Hay gente que te dice 5 y hay gente que te dice 10%. Perdóneme, no puede haber ese desorden de datos en este momento, si es que el 2024 se acabó hace medio año. Y en el 2025, ¿qué es lo único que es claro? Se va a volver a incumplir el déficit fiscal. Entonces yo digo, bueno, si hay una cláusula que deja simplemente ignorar que se está dando el déficit fiscal, bueno, aplíquenla. Problemas, número uno, la comunidad internacional. Estoy seguro que la comunidad internacional no va a decir, bueno, si ya se utilizó la cláusula de escape, ignoremos el déficit fiscal de ninguna manera. Esa no lo va a ignorar. Y la segunda cosa es, bueno, listo, se aplicó. Ahora trabajemos en algo del déficit fiscal. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué toca hacer? Me encantaría tener la respuesta. Tendría 20 propuestas, pero no es mi lugar. Pero no desconozcamos que el déficit fiscal sigue y que es un gran lastre sobre el país. Sí, eso se está viendo y para los que siguen mercados financieros, eso se ve en el riesgo país de Colombia. Tenemos un riesgo país más alto que todas las demás economías grandes de América Latina, más que Brasil, más que México, más que Chile. A pesar de ser tan parecidos, porque tenemos economías relativamente parecidas, riesgo país más alto, deuda más alta. Estamos con la deuda de niveles sobre el 12%. Pero ahorita hablando con otro banquero, con Juan Carlos Mora, caíamos en cuenta que, por ejemplo, yo pago mi hipoteca al 8%, Sí. pero el gobierno paga al 12% la deuda.
Claro. Es un margen muy amplio que definitivamente desestabiliza las finanzas totales de la nación. ¿Qué crees que se puede hacer para mejorar eso y sobre todo también para hacer otra cosa que se necesita y es acelerar el crecimiento económico que al final trae más recaudo y mejor comportamiento para todos? Pues una de las cosas que yo he dicho es que toca oxigenar la economía. Como dos cosas que diría yo para oxigenar la economía. Si hubiese un mejor cumplimiento del presupuesto de la nación en el gasto, en la ejecución del gasto, ese dinero irriga la economía. Entra a los bancos, de los bancos se presta, entra. ¿Y cómo entra a los bancos? Se le paga a los proveedores, el gobierno Claro. ejecuta su presupuesto, se deposita, se pone, irriga la economía, oxigena. Pero tenemos un problema de la ejecución. Aquí no se está ejecutando el presupuesto. Número dos, pues hombre, yo le he dicho al Banco de la República, ayer hizo una gran exposición el director Villar y yo lo oigo. Yo estoy de acuerdo con que es un momento de aplicar una política contraccionista porque efectivamente no está anclada la expectativa de inflación. Lo que yo cuestiono es si se necesita estar 400 puntos básicos de tasa de interés real. Yo creo que el país aguantaría con 300 puntos básicos, creo, por dar una fórmula. Sí, sí. Creo que simplemente pudiera ceder un poquito más la tasa. Claro, tenemos problemas inflacionarios, sí. Tenemos presiones inflacionarias, sí. Pero hay que tener cuidado también en sentarse en una posición y nunca cambiarla desconociendo lo que está pasando en el resto del país. Entonces, crecimiento, pues yo creo que nos toca ver cómo hacemos para irrigar más la economía y para darle oxígeno a aquellos que pagan los créditos. Yo me acuerdo que en la convención del año pasado dijiste una frase que me quedó sonando mucho en ese momento y fue, bajen las tasas. Si hay que volverlas a subir, pues las subimos. O sea, realmente es un tema de reaccionar. ¿Sigues pensando igual? Pienso, sí, ¿qué hay de diferencia entre el año pasado y el año pasado? Yo el año pasado veía una senda de decrecimiento de la inflación muy aguda. Yo esperaba que en este momento la inflación estuviera en 4,5%. La verdad es que esa senda de decrecimiento se frenó y estamos en una inflación de 5 casi con 2%, 5,2, sí. con un problema. ¿Cómo sale un 5,2%? Pues hombre, salen los 4 meses que ya hay datos de inflación, los 4 o 5 meses que ya hay datos de inflación, más los 7 últimos meses del año pasado. Sí. Dentro de esos últimos 7 meses hay uno de inflación cero y hay uno de inflación de deflación. ¿Qué quiere decir eso? Si lográsemos exactamente esos mismos 7 meses en los últimos 7 meses de ese año, pues vamos a quedar con 5,2% por definición. Si por otro lado no se lograra un mes de deflación y un mes de crecimiento cero y los otros estuvieran iguales, va a ser más del 5,2. Es cierto. Estoy seguro que el Banco de la República ve eso y por eso dice quietos con la bajada de tasas. Lo entiendo, pero vuelvo y digo, pronto sí pudieran ceder un poco. Sí, sí, sí. Y ha sido un llamado generalizado que yo he visto acá, de pedirle al banco, oiga, entendemos los riesgos, sobre todo porque también la Junta ha sido muy enfática en señalar el riesgo fiscal del que ya hablamos, Correcto, correcto. pero se le ha dicho que puede haber un espacio, pero bueno, la Junta es independiente, que eso es importante. Absolutamente. La Junta en su sabiduría sabrá cómo definir esos temas. Absolutamente. Y bueno, Luis Carlos, para terminar, esta convención, y lo dije en una entrevista hace un momento, cada vez se vuelve más tecnológica. Los stands de la muestra comercial todos son tecnológicos. Nosotros estamos emitiendo aquí en vivo con 3 aparatos tecnológicos muy fáciles de armar. ¿Cómo estás viendo que el movimiento de la banca hacia dónde se está moviendo y ustedes en particular en qué están trabajando en eso? Estamos trabajando incansablemente en la parte tecnológica, en la parte digital. Las partes tecnológicas tienen dos componentes. Uno es, digamos, el cerebro tecnológico de una compañía, los core bancarios, etcétera, etcétera, el ERP, todo eso toca trabajarlo todo el tiempo incansablemente. Esa es una inversión grande todos los años. Sí. Pero está el otro lado que es cliente, cómo se le llega al cliente, cómo se le hace la vida más fácil al cliente, digitalización. Sí. Y en eso estamos trabajando incansablemente. Veníamos un poco rezagados. Nos estamos poniendo al día. Pero Dale ya tiene 5 millones de usuarios. Dale ya tiene 5, pero los competidores tienen 12 y 20. Lo que pasa es que... Neki tiene 25, ¿no? Pero está Sí. bien, digamos que ustedes arrancaron un poquito tarde, Así es. pero se han puesto al día. La alianza con Justo, que la lanzaron hace Sí. apenas unas semanas, Sí, para los sí, que no sí. sepan,
desde la billetera de Dale se pueden pedir ya domicilios, que es una cosa que ninguna otra billetera tiene. Así es. Están innovando y me parece Así que es. así es la cosa. ¿Qué más ves? ¿Hacia dónde ves que va la banca? Breve, breve, creo que breve es crucial, creo que breve es muy importante. Yo espero que todo el mundo entienda la necesidad, casi la obligación de pegarse a breve, porque eso le va a dar a cualquier usuario del sistema financiero absoluta inmediatez en su plata, y eso sí que es lo que la gente necesita. El cuento de por favor no cheques hasta mañana porque no te ha llegado, eso no, eso se acabó. Entonces, Sí. breve creo que es muy, muy importante. En Brasil, grandes resultados, baja muchísimo el consumo de efectivo. Claro, aquí vamos a tener el lastre del impuesto del 4 por mil, que ese es un impuesto antitécnico y hace que la gente lo piense dos veces antes de poner su plata. Sí, es verdad. Y además porque eso implica otra cosa y es que cuando las transacciones son digitales son rastreables. Entonces hay mucha gente que no quiere que la DIAN se entere Claro. por las razones que sean. Eso no es mi tema, pero definitivamente breve va a ser revolucionario. Lo hemos dicho aquí en varias entrevistas. Totalmente. Sí, yo siempre he dicho en ese comentario, para terminar, creo que al contrario, si el país le da confianza a la gente va a empezar a decir, ¿sabe qué? Yo lo que quiero es que vean mi plata Estoy de y acuerdo. con gusto voy a pagar impuestos. Si empiezo a ver esos impuestos invertidos, esa infraestructura construyéndose, Sí. mejores condiciones. Esperemos que así sea. Estoy completamente de acuerdo. Luis Carlos, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Listo. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta misión. Vamos a hacer un corte muy breve y volvemos con más invitados desde la Convención Bancaria 2025.